Muchas gracias. Como lo tenga en la mano, Lógicamente. tienes que dejarlo quieto. Bueno, muchas gracias tanto a la agrupación central de Cofradías de Baeza como en particular a vosotros dos, a Mariano y a Lola, por haberme invitado a dar esta conferencia, porque para mí es todo un honor poder estar dando una conferencia aquí, y a la Hermandad de la Veracruz también por cedernos este local, y enhorabuena por la casa que tenéis, porque realmente es una preciosidad. Y también quiero dar las gracias a Pedro Narváez por cederme muchas de las fotos que voy a ver. Ante todo, amigo Sebastián, muchas gracias por tus palabras, que en parte me abruman y pero está a la altura de las circunstancias. Toda Baeza está esperando. Asomada al valle del Guadalquivir, rodeada por mares de olivos, la ciudad ha visto como los días, cada vez más cortos, se llenan de actividad. Antes de que el sol se muestre sobre la sierra de Cazorla, los campos se pueblan de luces parpadeantes, que recorren lentamente a los caminos en busca del fruto del olivo, que se transformará en oro líquido, repartiendo riqueza y trabajo. Las calles del centro se visten de luz y van llenándose de una multitud que se afana en buscar algún regalo para sus seres queridos. La ciudad Baeza espera la Navidad como ciudad cristiana que es. Una ciudad cristiana en la que ya hace muchos siglos prendió esta llama de la cruz. Ya cuando era la Viatia romana, incluso la Viatia visigoda, que le llegó a ser sede catedralicia. Una ciudad elegida por la cruz, hasta tal punto que la cruz se apareció sobre ella, sobre sus muros, para indicar a los defensores que huían, pensando que no podían seguir en ella, que Baeza siempre sería cristiana. Una Baeza tan escogida por la cruz, que ha sido elegida por muchos santos para estar en ella, como San Pedro Pascual, que la eligió incluso después de muerto como última morada, y aún reposa en nuestra catedral. San Vicente Ferrer, que llegó a ella para predicar la penitencia. San Juan de la Cruz, que vino a fundar un convento y redactó aquí algunos de sus mejores versos. San Juan de Ávila, que creó su universidad, famosa por su enseñanza religiosa. San Miguel de los Santos, por último, que nos honró con sus milagros. La cruz aún sigue presente en el corazón de nuestra Baeza y se manifiesta día a día a través de las muchas devociones públicas y privadas. La Virgen del Alcázar, el Señor de las Necesidades, San Andrés, el Corpus Christi o los muchos titulares de las cofradías de Semana Santa. La ciudad se encuentra una vez más a sí misma. Tras haber vivido la Semana Santa, brillado más que el sol en el Corpus, celebrado la feria de Nuestra Señora del Alcázar, disfrutado de la romería de la Hiedra y festejado a su patrón San Andrés, recordando la época medieval, de nuevo, el quehacer diario de los baezanos se ve reto por una fiesta que no aparece en los folletos turísticos, porque su celebración es íntima, aunque sea multitudinaria, ya que con mayor o menor esplendor la conmemora toda Baeza. Una fiesta que llevamos muy dentro, que año tras año esperamos que llegue, porque nos hará reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra tradición, con nuestra ciudad. Dignísimas autoridades, hermana mayor y Junta de Gobierno de la Venerable e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, amigos y hermanos, antes de comenzar, y como es de bien nacido ser agradecido, quiero agradecer a muchas personas que me han ayudado en mi labor. A Sebastián de nuevo por su amable presentación, a Rosa por confiar en mí, a Juan Pemola y a Juan José Coza, sin cuya ayuda este pregón no hubiera sido el mismo, a Antonio por abrirme su casa y atender mis sugerencias sobre el Belén, a mi madre por enseñarme qué era la Navidad, a Andrés, mi hijo, porque hará que esta Navidad sea para mí muy especial, y especialmente a mi mujer, Eva, la verdadera artífice de este pregón, por su ánimo, por su ayuda y por sus sugerencias. Ya hace muchos meses que me comunicaron que habían pensado en mí para el pregón de Navidad. La verdad, me sorprendió enormemente. No me esperaba que me ofrecieran este pregón, y menos aún siendo huetense. Esta oportunidad que me da la Cofradía del Calvario me hace sentir doblemente honrado por esta ciudad, que me trata como hijo suyo, pues me ha acogido maravillosamente. No solo desde que la he hecho mi segundo hogar, trabajando en uno de sus centros educativos, sino desde mucho tiempo atrás, allá por mi adolescencia, cuando me sorprendió y me cautivó. Desde entonces, han sido muchos los paseos con mis amigos o con mi familia, tratando de conocerla hasta el más recóndito detalle. Y más recientemente, acompañado por mi mujer y mi hijo, para que también la conozcan y la amen. Este honor no dejaba de producirme dudas. Como todos, trato de seguir a Cristo con mis aciertos y mis desaciertos. Soy, además,
un ferviente semanasantero que ha dedicado muchas horas a conocer esta celebración, pero no encontraba la manera de enfocar este pregón. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tono darle? Andrés, mi hijo, vino en mi ayuda. Aún no ha cumplido los 2 años, va a vivir su segunda Navidad. Le quedan muchas para descubrir su significado. Gracias a él, como en su momento hizo mi madre conmigo, como muchos de ustedes han hecho, están haciendo o harán, voy a ver la Navidad con sus ojos. Voy a volver a ser un niño que mira asombrado esta fiesta. Se me presenta una preciosa labor que tendré que ir adecuando a su capacidad, de manera que vaya comprendiendo lo que es la Navidad. Seguro que disfrutaremos de muchos momentos en los que charlar. Aparecerán muchos temas, entre ellos algunos que pueden resultar difíciles de explicar a un niño. Por esto, muchas veces me paro a reflexionar sobre esta celebración, tratando de imaginar cómo pueden ser estas conversaciones en años próximos. ¿No lo han hecho ustedes nunca? ¿Cómo explicar todo a quien nada conoce del tema? Les voy a pedir un favor. Acompáñenme ustedes a un paseo imaginario con mi hijo, por una bajeza en la que todo nos señala que la Navidad está a la puerta de la esquina. Un paseo que nos va a servir como pregón de Navidad. Empezamos en el epicentro de una bajeza navideña. Una plaza llena de alegría, de luz y de gente. Andrés está sorprendido viendo las luces que tornan la noche en día brillante. Dentro de poco me preguntará por qué se iluminan las calles. Es sin duda una ocasión magnífica para hablar de la Navidad y de cómo lo celebramos. Sabiendo lo que le gustan los cuentos, puedo contar uno precioso. El cuento de cómo nació el Hijo de Dios de una madre virgen y sin mácula. Qué mejor sitio para empezar que aquí, junto al monumento que nuestros antepasados levantaron en su honor. Érase una vez, en un lugar lejano, una muchacha muy buena, tan buena como nunca ha habido en el mundo otro. Por eso, todavía hoy la recordamos y podemos ver imágenes suyas en muchísimos sitios de nuestra ciudad, de todas las ciudades, de todo el mundo. En este monumento la tienes, su nombre era María, pero tú ya la conoces desde muy pequeño, como la Virgen, la Virgen, como tú decías. También la conocemos como Nuestra Señora o como María Santísima con innumerables apellidos, dependiendo del lugar o del momento que representamos. Alcázar, Malacurra, Rosel, Carmen. Dios se fijó en ella y quiso que fuera la madre de su Hijo, el niño Jesús. Por eso le envió un ángel. Pero esto te lo voy a contar mucho mejor en otro lugar. Vamos a casa de Antonio para que podamos ver su Belén y en él representada toda la historia. Espero que me permitan ustedes un inciso en la historia, el primero de muchos, porque a veces creo conveniente pararme a reflexionar sobre lo que estoy contando. Me viene a la memoria ver el Belén, porque siempre he pensado que montarlo una de las mejores maneras de celebrar la Navidad, por encima de cualquier otra tradición. Fue nada menos que San Francisco de Asís el que lo inventó, para que el pueblo pudiera contemplar representado el nacimiento y la infancia de Jesús. El Belén nos permite además tener a la Sagrada Familia presente en nuestras casas. Pero sigamos con la historia. Esto que ves se llama Belén, por el nombre del pueblo en que nació Jesús, el Hijo de María. Tú lo conoces también como Jesucito, porque le rezamos todas las noches antes de ir a dormir, desde mucho antes que supiera hablar. Esta historia comienza en un pueblo llamado Nazaret, con un ángel que se aparece a una muchacha que rondaría los 12 años, llamada María. María estaba ya desposada con José, que siguiendo la tradición judía tendría unos 18 años, pero aún no convivían. Para ello faltaba otra ceremonia, llamada reunión. En esta escena, ve al ángel que se ha aparecido a María. No un ángel cualquiera, es un arcángel, a los que Dios usa para misiones importantes. Se llama Gabriel y su nombre significa mensajero de Dios. Su misión es comunicarle que Dios la ha elegido para ser la madre de su Hijo. Su saludo lo recordamos siempre que rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Aunque se sorprende, María acepta de inmediato diciendo: hágase en mí según tu palabra, a pesar del enorme responsabilidad que supone. Hay algo que quisiera que recordaran más que ninguna otra cosa: cómo hay que actuar cuando Dios nos pide algo, aceptando su voluntad a pesar de las dificultades. Eso sí, no podemos esperar una aparición angélica para saber lo que nos pide. Tenemos un arma poderosa, nuestra conciencia, que nos puede ayudar a saber qué quiere Dios de nosotros. Esta escena es muy rica, mucho más de lo que mi hijo puede apreciar, al menos unos cuantos años. Es difícil imaginarse cómo pudo sentirse la Virgen. Lo que le pedían era honor, pero tenía una enorme carga. Como ella misma señala, no había conocido varón. El embarazo podía resultar un grave problema en su relación con José, con el que ya estaba desposada. Sin ser habitual, no era muy extraño que una pareja que estaba comprometida, pero sin vivir juntos, tuviera un hijo. En una pareja que piadosa, como era sin duda María José, habría dado lugar a comentarios y chismes, pero poco más. Pero, ¿cómo se lo tomaría Jesús José? Busquemos ahora en el Belén un hombre durmiendo. Es José, al que Dios le ha mandado otro ángel para contarle que María, su prometida, va a ser la madre de Dios.
Fíjate que San José también era importante para los planes de Dios, hasta el punto de mandarle un ángel para comunicárselo. Aún así, la historia nos marca las diferencias con María. A ella se le aparece, mientras que a San José solo lo visita en sueños. José, tras esta aparición angélica, decide tomar a María como esposa, es decir, celebrar la ceremonia de la reunión, similar a nuestra boda, en la que pasarían a vivir en la misma casa. Habitualmente, esta ceremonia solía realizarse un año después de los desposorios, pero podía adelantarse si deseaban los novios. Para continuar, buscamos a dos mujeres saludándose. Una de ellas es María y la otra su prima Isabel, a la que fue a visitar antes de tener a Jesús. Detrás de ellas puedes ver a Zacarías, el marido de Isabel. La historia de Isabel es parecida a la de María, pues su hijo era también un enviado de Dios, el precursor, Juan el Bautista. Los dos nacimientos son milagrosos, pero hay importantes diferencias que ahora veremos. Zacarías y Isabel eran un matrimonio muy religioso, de hecho, él era sacerdote, y habían pedido a Dios un hijo desde hacía tiempo. Cuando creían que no tendrían ninguno, pues eran muy mayores, el arcángel San Gabriel, el mismo que después visitó a la Virgen, le comunicó a Zacarías que Dios había escuchado sus oraciones y tendrían un hijo. Pero Zacarías no era como María, y no lo creyó, por lo que se quedó mudo hasta que pusieron nombre a su hijo, Juan el Bautista. Contándole esto me di cuenta de que entro en un terreno pantanoso, pues la historia parece mostrarnos a un Dios vengativo que no admite vacilaciones o dudas. Sin embargo, en este, como en todos los relatos de la Navidad, es tan importante más la enseñanza que nos transmite que el propio relato. Zacarías no es castigado, sino que su desconfianza le impide disfrutar del regalo de Dios. Al desconfiar de él no podemos ser felices. Isabel no necesita que María le diga que está embarazada, porque su hijo Juan se mueve de que en su vientre haber reconocido milagrosamente a Jesús. El saludo de Isabel también está en el Ave María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No nos cuenta la historia si María se quedó hasta que su prima, que ya estaba de 6 meses, dio a luz. Seguro que una mujer tan solícita y buena como María estuvo a su lado en aquellos momentos. La importancia de esta historia muchas veces se nos escapa, pues nos quiere transmitir que San Juan Bautista, aunque era un hombre extraordinario, era inferior a Jesús. Es un tema poco conocido que queda por encima de lo que le puedo contar a mi hijo, pero no deja de ser interesante. Entre los primeros cristianos había quien pensaba que Juan el Bautista era superior a Jesús por haberlo bautizado. Con este relato, San Lucas marca distancia entre uno y otro, y deja claro que ya desde el vientre de su madre, Juan le rinde pleitesía a su primo. Poco tiempo después, se tienen que trasladar al pueblo de Belén, porque los romanos, que gobiernan sobre los judíos en aquella época, han ordenado que todo el mundo se apunte en un censo para saber cuánta gente vive en su imperio. Por ello, cada judío debe dirigirse al pueblo de su familia. La familia de José es de Belén, por lo que se dirigen allí, en un viaje que duraría unos 10 días. Aquí puedes ver cómo los apuntan escriban el censo. Junto a ellos vemos a la Virgen, pero apenas a José, que queda tras la columna. Fíjate ahora en esta escena. Esta casa que se ve es una posada, y un hombre en la puerta le está negando la entrada a José y María. Parece que todavía no han llegado a la posada, pero estarán a punto. Mientras llegan, continuamos con la historia. Mucha gente cree que nadie quiso acogerlos, pero están equivocados. La hospitalidad es fundamental en ese país. Nadie hubiera dejado sin cobijo a un viajero, y mucho menos si viajaba con una embarazada. El problema viene porque esta historia se escribió primero en griego. Perdón. Al traducirla al latín y de ahí al resto de idiomas se confundió en una palabra que significaba a la vez posada y habitación de huéspedes. Los judíos eran pobres, solían tener una casa con una habitación principal en la que dormían todos en esteras en el suelo. Entrar más gente era tan sencillo como poner más esteras y que se acostaran. Además de esta habitación, habitualmente tenían adosado algún cuarto para almacén o eventuales huéspedes, con separadores para darle mayor privacidad. En particular, solía servir a las parturientas, pues cuando una mujer daba luz, quedaba impura durante un tiempo, ella y todo lo que entrara en contacto con ella, directa o indirectamente, por ejemplo, tocando sus sábanas. Una persona impura para los judíos quedaba aislada socialmente. No podía ir al templo ni tocar a nadie, hasta que no terminaran los ritos de purificación. Probablemente José estaba en casa de sus familiares, puesto que él era de Belén. Incluso hay quien piensa que tenía allí casa propia. ¿Cómo necesito para ello la habitación de los huéspedes? Es posible que en el momento del parto estuviera llena de gente, con todos los que habían acudido al censo, que hubieran quedado de impuros, por lo que habrían optado por marcharse. José y María, tan atentos, tan preocupados por los demás, no podían permitirlo. Llegamos a la escena principal, la que no debería faltar en ninguna de nuestras casas.
el portal, que muchos llamamos también el misterio. Se trata de un establo que toda casa en Belén tenía adosado, en el que se guardaban los animales, por lo que podían socorrerles en cualquier momento. José, como buen padre, se encargó de prepararlo y volverlo lo más acogedor posible, para que María pudiera tener allí a su hijo. Seguro que pasó tiempo acondicionándolo, aunque no pudiera echar a su ocupante en la mula y el buey. La cuna la preparó en un pesebre, el lugar donde comen los animales. Tengo que insistir en que no fue José, como parece creer mucha gente, un mal marido y padre, viajando con una mujer a punto de dar a luz y sin tener previsto el lugar donde dormir. Por el contrario, lo tenía todo previsto, y para la mayor comodidad de su mujer y su niño. Algunos pensaréis que la escena que habitualmente vemos resulta conmovedora, pero dejaba a José como alguien incapaz de prever las dificultades, provocando serios problemas a su mujer y su hijo. Por otro lado, si reflexionamos, nos damos cuenta de la maravillosa enseñanza que nos da esta historia. José podría haber usado la habitación de los huéspedes. ¿Cuántos de nosotros en su lugar hubiéramos dicho la castiza expresión, el que venga detrás, que arregle? Pero no fue así. La pobreza en la que nace Jesús no es impuesta, sino elegida por sus padres, para que anteponen a los demás a sí mismos. Sin duda alguna, que el ejemplo de José, cediendo su lugar en la casa a los demás, tuvo que causar una honda impresión en Jesús. Cuando nació Jesús, apareció sobre el portal un coro de ángeles que cantaban Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este nacimiento es el que celebramos con la Navidad, porque este día nos nació nuestro Salvador. Por eso nos reuniremos con mamá, con los abuelos, titos y primos a celebrarla, y pasaremos una noche cenando en familia y cantando villancicos. Nos iremos después a la misa del gallo, seguramente a la catedral, quizá a cualquier otra iglesia. Todas lo celebrarán y se llenarán de gente feliz. Tras la misa, nos colocaremos en cola para acercarnos a adorar al niño Jesús besándole el pie. Llegamos con la misa del gallo a otra tradición junto con el Belén que me gustaría compartir ya desde pequeño con mi hijo. La misa se llama así porque antiguamente se celebraba al canto del gallo, es decir, al amanecer, y no a la medianoche como hacemos ahora. Para mí siempre ha sido especial, la más emotiva del año, y espero que pronto pueda disfrutarla con mi hijo. En este Belén ya lo habéis nacido y es José el que lo coge. Esta escena, aunque muy cercana a nuestro pensamiento actual, es poco probable en esa época. Ya hemos dicho que todo lo que entraba en contacto con una parturienta quedaba impuro. Obviamente el niño Jesús estaba muy en contacto con su madre y estaría también impuro. Por lo tanto, y aunque hoy en día nos parezca impensable, sería poco probable que José, que seguía de cerca lo que marcaba la ley, tocara en esos 40 días a su hijo o a su mujer. Buscamos ahora otro ángel, enviado de nuevo por Dios para divulgar la buena noticia. Pero no lo envía a los dirigentes del pueblo, ni a las familias poderosas o ricas. Escoge a la gente sencilla, unos pastores que guardaban sus rebaños cerca de Belén y descansaban en torno al fuego, contándose cuentos, como te hago yo ahora, para mantenerse despierto y vigilar su ganado. Les dice: esta noche ha nacido el Salvador del mundo. Para que lo reconozcáis, lo veréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores se encaminan enseguida a Belén para conocer a Jesús. José y María, que están en el portal, seguramente con algún familiar que les está ayudando, se sorprenden, no lo esperan. Los pastores le cuentan que un ángel le ha dirigido hasta allí y le ofrecen lo poco que tienen al niño. Lo más sorprendente de esta escena es probablemente que en pleno invierno estuvieran durmiendo en el campo. Se suele decir que Israel es un lugar cálido, pero no es así. En el desierto las noches son muy frías, y más aún en diciembre. Por eso, aunque la historia dice que dormían al raso, le solemos recordar un poquito en una cueva, como ha hecho aquí Antonio. La conclusión es clara, aunque no sea adecuada para contar a los niños. Jesús no pudo nacer en diciembre. De hecho, los investigadores señalan que es muy poco probable que naciera entre los meses de noviembre y marzo. Pudo ser en otoño o quizá en primavera. ¿Por qué lo celebramos entonces en diciembre? Cuando el cristianismo deja de ser una religión perseguida por los romanos en el siglo IV, empieza a celebrar públicamente sus fiestas. Se encuentran entonces los cristianos que desconocen la fecha en que nació Jesús, por lo que toman una fiesta que ya se celebra el 25 de diciembre, el día del sol invicto, cuando comienza a notarse que los días se alargan, que la luz va ganando terreno a la oscuridad. La fiesta parecía hecha a medida al nacimiento de Jesús. Jesús es la luz que con su nacimiento vence a la oscuridad del mal, y entonces la tomaron como propia. Buscamos otra escena, en la que ve a José y María con el niño presentando a un sacerdote. Es el momento de la presentación en el templo, que se suele confundir con el de la circuncisión. Una de las tradiciones judías era ir al templo a circuncidar al niño al 8º día, contando como el primero el día del nacimiento. En esa ceremonia, que equivale a nuestro bautizo, se le ponía nombre, pues hasta entonces no lo tenía. Consideraban ellos que ese día era más importante que el de nacimiento, porque era el día que el niño nacía a la comunidad. Ya sabe el nombre que le dieron, Jesús, que es como nosotros pronunciamos el nombre real, Joshua. Fue el nombre que le dio el arcángel San Gabriel, que le dijo el arcángel San Gabriel que debían de ponerle. Y
y su significado es Dios salva. También se le nombra de otra manera, Manuel o Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pues ese niño era realmente Dios. Si empezamos a contar el día de Navidad como el primero, el octavo es Año Nuevo. Por lo tanto, con el Año Nuevo celebramos el día en que a Jesús le pone el nombre. No es casual que el año comience ese día. Para los romanos el año comenzaba el 1 de marzo, pero los antiguos cristianos decidieron que debía empezar en una fecha tan señalada en la vida de Jesús. Pero esta no es la escena que estamos viendo. Se distingue por dos cosas: la presencia de la Virgen y las palmas que lleva José. Al pasar 40 días del nacimiento de un niño, las mujeres tenían que ir al templo a purificarse. De igual manera, y si el niño era el primero, tenían la tradición de presentar una ofrenda, que habitualmente eran un cordero y una paloma. Pero si la familia era pobre, se sustituían por 2 palomas, que son las que llevan José. En el templo sucedió un hecho extraordinario. Un hombre piadoso llamado Simeón lo reconoció como el Mesías y le hizo una profecía a María: una espada le atravesará el alma. Ahora Andrés viene una de las partes que más te van a gustar. Tienes que buscar unos camellos. Encima de ellos van unos personajes muy conocidos, los Reyes Magos, los que le traen los regalos. Por el nombre parecen que hacen magia. En realidad, el nombre de magos significa en aquella época lo mismo que ahora investigadores o estudiosos. De hecho, los ingleses les llaman los 3 sabios. Observando las estrellas, los magos se encuentran con una nueva. Consultando sus viejas tablillas y papiros, se dan cuenta que anuncia el nacimiento del rey de los judíos, el salvador del mundo. La estrella le dice también dónde buscarlo. En Jerusalén se dirigen al palacio del rey Herodes. Han perdido la pista de la estrella y piensan que puede indicarle el camino. ¿Dónde está el rey de los judíos?, le preguntan al rey Herodes. Herodes se asusta. ¿Cómo que el rey de los judíos? Piensa: el rey de los judíos soy yo, y después lo será mi hijo. Le consulta a los sacerdotes, que le dicen que ese título corresponde al Mesías que hace largo tiempo anunciaron los profetas y que nacerá en Belén. Herodes no quiere a nadie que le haga sombra y trata de engañar a los Reyes Magos, pidiéndole que salgan a buscarlo y le digan dónde está, para ir él también a adorarle. En realidad quiere matarlo, porque cree que va a quitar el puesto a su hijo. Al salir de Jerusalén vuelven a ver la estrella, que le guía a la contrariedad hasta Jesús. Al llegar, encuentran ya a Jesús viviendo en su casa. Cuando pasa el baño, mi hijo se preguntará qué estrella vieron. Hay muchas hipótesis, pero lo que parece más probable es la que propuso el astrónomo Juan Kepler en el siglo XVII. Poco antes del nacimiento de Cristo, los planetas Júpiter y Saturno se reunieron en el mismo lugar del cielo, lo que le hacía parecer una única estrella. Esto seguro que no pasó desapercibido a unos magos. Esta conjunción ocurrió en el mes de mayo del año 7 a.C. Algún día tendré que decirle que Jesús no nació en el año 0, que ni siquiera existe, ni en el año 1 a.C., por lo que el año 1 habría empezado el día en que a Jesús le pusieron nombre, sino en alguna fecha indeterminada entre el 8 y el 6 a.C. Pero esto es una historia larga que tendrá que esperar. Lo más importante de esta historia es, como siempre, la enseñanza. Los judíos pensaban que Dios solo los salvaría a ellos, su pueblo elegido. Sin embargo, viene para salvar a todos, siempre que lo busquen. La fiesta de los Reyes Magos se celebra a la vez que otra con un extraño nombre: la Epifanía, la manifestación del poder de Dios a los hombres, pues la estrella fue la primera manifestación de este poder. En el Belén puedes ver 3 Reyes Magos, aunque en realidad no sabemos cuántos eran. Pensamos que eran 3 porque fueron 3 sus regalos: oro, incienso y mirra. Delante va Melchor, anciano, representa a los asiáticos. Lleva oro a Jesús por ser rey. Trae Gaspar, con barba negra, viene de Europa y lleva incienso a Jesús por ser Dios. El último, Baltasar, es un hombre joven que viene de África. Lleva mirra, un perfume que se utiliza para embalsamar, por ser hombre. Hay quien dice incluso que hubo un cuarto rey mago, Arcabán, que se detuvo muchas veces a ayudar a personas que lo necesitaban y fue entregando los regalos que llevaba para el niño Jesús. Por eso no llega a tiempo y no aparece en el Belén. Pero esta historia es mejor que te la cuente más adelante. Jesús le encomienda entonces una maravillosa tarea: llevar los regalos a todos los niños. Para ayudarles tienen varios pajes, pero entre todos tenemos que destacar a Carbonilla, el que os vigila para que os portéis bien, y si no lo hacéis, os trae carbón. Pronto veremos a los reyes, son el final glorioso de la Navidad. Vendrán en sus lujosas carrozas y cargados de regalos nos repartirán caramelos. Nos lo pasaremos muy bien tratando de coger la mayor cantidad posible, como hicimos tus padres cuando tenían tu edad. Y aún hacemos. Seguro que nos iremos al ayuntamiento a ver cómo salen de allí y después volveremos para verlos en el balcón dar el discurso. Ya en casa dejaremos agua para los camellos y algún mantecado para los reyes y nos acostaremos temprano. Quizá incluso antes de acostarnos, si tienen tiempo, venga un rey a vernos y traernos algún regalo. Ya trataremos nosotros de hablar con algún paje para conseguir que venga. Seguro que nos cuesta dormirnos. ¿Quién no recuerda pasar la noche en vela tratando de ver a los reyes?
Yo recuerdo una en la que, a pesar de todos mis esfuerzos por no dormirme, me venció el sueño. A veces me despertaba tratando de oír algún ruido. Incluso alguna vez me pareció que oía a los reyes, pero no me atreví a levantarme. Por la mañana me alegré al ver los regalos, pero me dio pena no haber conseguido verlos a pesar de todo mi esfuerzo. Espero que para ti también sea el Día de Reyes muy especial, lleno de buenos recuerdos. Aún así, es difícil que sea tan intensa como para nosotros, pues seguro que Papá Noel ya te habrá traído alguno la noche de Navidad. Yo recuerdo ese día en la calle, muy arreglado, enseñándonos los amigos unos a otros nuestros juguetes recién estrenados. Posiblemente te preguntas dónde está Papá Noel en este Belén, si sabes que también trae regalos en Navidad. No está en el Belén porque su historia pasó muchos años después de la de Jesús. Se trata de San Nicolás, un obispo cristiano que durante su vida hizo con nosotros milagros. Su fama de llevar regalos viene de uno de ellos, en el que ayudó a 3 niñas que iban a ser vendidas por su padre. Al enterarse, Nicolás le entregó una bolsa de monedas de oro a cada una de ellas, pero lo hizo en secreto, dejando las monedas dentro de los calcetines que la niña había colgado en la chimenea para secarlo. Antes de volver a sus tierras, un ángel de Dios avisa de las malas intenciones de Herodes a los Reyes Magos y a José. Los Reyes Magos evitan volver por Jerusalén, mientras que José huye de Belén, pues si se queda morirá su hijo. Cogen sus cosas y se van a Egipto. Puedes verlos por ese arco, encaminándose a un desierto que tardarán 10 días en atravesar. Delante del castillo de Herodes hay una escena horrible. Herodes, viendo que pasaba el tiempo y no volvían, se ha encolerizado. Y como no sabe la edad de Jesús, ha mandado matar a todos los niños de Belén y alrededores menores de 2 años. Lo que en un pueblo como Belén, que no pasa de los 1000 habitantes, no llegaría a una veintena. Herodes es un verdadero monstruo, un genocida diríamos ahora, y no es esta la única maldad que hace. No es el momento para mostrar los hechos de este criminal, pero como muestra valga el haber mandado matar a su mujer, a su cuñado y a 2 de su hijo. Es complicado narrar estos hechos que pueden llevar a muchas preguntas que todavía turban a algunos cristianos. ¿Por qué permite Dios que exista el mal? ¿Por qué nos estoy impidiendo? Es un tema complejo, pues habría que hablar del absoluto respeto que tiene Dios a la libertad individual, incluso para hacer el mal. Pero este tema, como otro, tendrá que esperar a que deje de ser un niño. En recuerdo de todos estos niños inocentes que murieron, celebramos el 28 de diciembre el Día de los Santos Inocentes. Paradójicamente, un hecho tan doloroso se ha convertido en un día divertido, en el que es costumbre gastar ropa. José, María y Jesús viven en Egipto hasta que, pasados unos años, otro ángel se le aparece a José en sueños y les manda a volver a Belén. Pero al llegar al pueblo encuentran a Arquelao, hijo de Herodes, por lo que tienen miedo de instalarse. De nuevo un sueño le dice a José que vayan a Galilea, por lo que vuelven a la ciudad de la que salieron, Nazaret. Allí, la familia se queda a vivir por muchos años. En esta imagen los puedes ver, trabajando en la carpintería, en la que Jesús ayudará mucho en cuanto se haga mayor. El trabajo de José como carpintero incluye multitud de obras en las casas, incluyendo arreglo de techos, que solían ser de madera. Son una familia humilde, en la que hay que trabajar muy duro para salir adelante. Allí vivirá Jesús hasta que salga a predicar. Ahora, cuando lleguemos a casa, nos pondremos a montar nuestro Belén. Ya te he contado antes que siempre me ha gustado mucho ponerlo, pero nunca he sabido montar uno tan bonito y tan grande como el de Antonio. Es maravilloso que haya gente que dedique tanto esfuerzo a montar belenes. Así tenemos la oportunidad de conocer mejor la infancia de Jesús. Cuando era muy pequeño, ya tenía mi propio Belén, distinto al de mis hermanos, porque no me dejaban ponerlo a mi gusto. Era un Belén sencillo, pero yo procuraba que estuviera bonito, con sus montañas de papel de embalar, su río de papel de plata, su puente que continuamente se caía. Cuando era muy pequeño, ya tenía mi propio Belén, distinto al de mis hermanos, porque no me dejaban ponerlo a mi gusto. Era un Belén sencillo, pero yo procuraba que estuviera bonito, con sus montañas de papel de embalar, su río de papel de plata, su puente que continuamente se caía, su serrín, su musgo, su harina. También tenía sus luces que siempre se estropeaban cuando todo estaba montado. Pero mi Belén tenía algo que no tenía ninguno: movimiento. No me refiero a imágenes que se movieran ellas solas, sino que yo las movía cada día. De manera que al empezar todos los pastores se dirigían al portal. Iban llegando los distintos días y al final ya estaban todos de vuelta. Por supuesto estaba todo sincronizado para que los Reyes Magos llegaran el 6 de enero. Con el tiempo dejé ese Belén, primero por uno de madera de olivo que trajo mi madre, precisamente de Belén. Era mucho más bonito, pero no me gustaba tanto como el mío, pues no podía poner mi serín ni mis montañas. Después, para mi boda, mis cuñados Mike y Chesco nos hicieron uno de los regalos que más ilusión me dio. Un precioso misterio realizado en barro con telas encoladas, al estilo murciano. Un Belén al que quisiera con el tiempo ir completando con alguna otra escena. Mientras tanto, te iremos comprando a ti tu Belén, para que tú también tengas la ilusión de ponerlo con tu misterio, tus pastores, tus reyes. Arrugaremos contigo el papel de embalar para que parezca montaña. Iremos a buscar serrín en las carpinterías para hacer los caminos. Compraremos el musgo y lo regaremos todos los días para que esté verde. Echaremos harina para que parezca nieve y cogeremos papel de plata que hará un estupendo río sobre el que pondremos patitos.
Y nos iremos un día de Navidad, de los que hace un pálido sol que dura disipada parte del frío, paseando de Belén en Belén, viendo las figuras, disfrutando tanto con las escenas de la vida de Jesús, como con las otras en las que vemos muchas costumbres, algunas veces perdidas. Y te explicaré, como he hecho aquí, qué fue lo que sucedió en aquellos días que cambiaron la historia de la humanidad. Seguramente te has dado cuenta de que el cuento no ha acabado y te preguntarás cuál es el final. Es un final maravilloso, pero también tiene momentos muy tristes. Tenemos que irnos a otro lugar para que lo veas. Jesús creció, se hizo mayor y un día salió a predicar la buena noticia, que tenemos un Dios que es nuestro papá. Eso dice el Padre Nuestro, Abba, papá, que nos quiere y quiere que nos amemos unos a otros como Él hace. Vamos a la iglesia de Santa Cruz. Allí podré explicarte mejor la historia. Sin duda, nada más entrar te llamará la atención enfrente de la imagen de tres crucificados. Los de los lados son dos ladrones, y hay quien dice que robaron a Jesús los regalos que le trajeron los Reyes Magos. El centro es Jesús, que murió para salvarnos de nuestros pecados. No te pongas triste. Jesús murió para salvarnos, pero poco después resucitó, para no volver a morir jamás. Y desde entonces está con nosotros. Mira a la derecha de Cristo. Esa caja de hierro forjado es el sagrario. A pesar de su sencillez, es lo más importante que tiene la iglesia, porque dentro de ella está Jesús, en forma de pan consagrado, que tomarás cuando hagas la primera comunión. Salgamos de la iglesia, aún hay algo que quiero que veas. Hemos comenzado en esta pasión un monumento dedicado a la Virgen María, como protagonista de esta historia, en el centro de Baeza. Y vamos a finalizar en el centro religioso de Baeza, la catedral, que tantas navidades ha visto celebrar. Terminamos este paseo con otro monumento de un valor incalculable, pero no solo por la gran obra de arte, sino por lo que lleva en procesión, el cuerpo de Cristo. Se le llama custodio, y para los baezanos es muy importante. Te la enseño porque el día que sale es el más grande de Baeza, el día en que Cristo sale a la calle verdaderamente, y toda la ciudad se afana en encadenarse para recibirlo. Pero no ha quedado una historia por contar. ¿Te acuerdas que te hablé del cuarto rey mago Artaban? Traía tres regalos al niño Jesús: jade, diamante y rubí. Partió junto con los otros tres reyes, pero poco después de salir se encontró a un hombre al que habían robado y estaba moribundo. Se apiadó de él, lo recogió para llevarlo a un lugar donde pudieran curarlo. Allí dejó el diamante en pago de su cuidado. Al llegar a Belén oyó gritos en una casa. Los soldados de Herodes estaban matando a los niños inocentes. Artaban se dirigió hacia uno de los soldados y le dio el rubí para evitar que lo mataran. Consiguió que sobreviviera, pero su acción le costó estar encerrado en una cárcel de Jerusalén, en la que pasó cerca de 30 años. En su cautiverio le llegaban noticias de un Mesías, Jesús, que venía a salvar al pueblo judío. Cuando salió de la cárcel preguntó por el paradero de Jesús. «No lo sabes», le dijeron. «Lo llevan a crucificarlo al Calvario». Se dirigió hacia allí con rapidez, pero de camino se encontró una muchacha que iba a ser vendida como esclava por su padre para tratar de paliar su pobreza. Le entregó al padre el último regalo, un jade, y se dirigió a ver al fin a Jesús, al que encontró en su último suspiro en la cruz. Lleno de tristeza le dijo: «Jesús, venía a adorarte. Venía con los otros reyes, te traía varios regalos, pero me he tenido que parar a ayudar a la gente y no te he podido traer ninguno. Siento haber llegado tarde». Jesús le respondió: «Tú me has hecho el mejor regalo. Hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigos, el otro día vi en televisión dos noticias que me dejaron enormemente sorprendido, y más aún porque era noviembre. Una informaba que en Hong Kong ya habían instalado toda la decoración navideña. En la otra contaba que los Papá Noel americanos habían ido a Asia para enseñar a sus homólogos asiáticos. No se puede pensar en mayor contrasentido, pueblos que no son cristianos celebrando la Navidad. Como cristiano quedo perplejo, porque veo que esta celebración corre el riesgo de morir de éxito. La prueba más clara está precisamente en que se celebra en países sin ninguna tradición cristiana. Parece que nos encaminamos a una Navidad laica, en la que se han eliminado todos los símbolos cristianos. Una Navidad sin Jesús, sin la Virgen María, en la que los Reyes Magos, incluso Santa Claus, se sustituyen por un Papá Noel al que se priva del significado religioso. El Belén se sustituye por un árbol de Navidad. Las felicitaciones en las que se reflejan imágenes del nacimiento de Jesús dejan su lugar a otras con paisajes nevados. Y la alegría por el nacimiento de Cristo pasa a ser una alegría consumista, superficial y vacía. No significa esto que Papá Noel no pueda llevarle regalo a los niños o que no se ponga un árbol de Navidad, sino que no debemos perder de vista quiénes somos y qué celebramos. El nacimiento de Jesús, y que desde entonces está con nosotros. Potenciemos la Navidad cristiana, poniendo un Belén que nos ayudará a dar a conocer a todos la historia del nacimiento de Cristo, asistiendo a la misa del gallo, recordando que en el Año Nuevo celebramos el día en que ponemos nombre a Jesús y no un mero cambio de calendario,
viviendo la ilusión de los Reyes Magos. Recordemos que, sobre todo, la Navidad no es meramente el momento para hacer cosas por los que nos quieren. ¿Qué mérito tendremos entonces? ¿Acaso no lo hacen también los que no son cristianos? La Navidad, que pronto comenzará, debe ser un momento de entrega a los demás, a tantas personas que en estos momentos se encuentran solas, que tienen que pasar la Navidad llorando por los que se han ido o por los que nunca llegaron. Que como los pastores dejemos todo para encontrarnos con Cristo. Que como los magos busquemos a Jesús y nos dejemos guiar por Él. Que como Artaban sea nuestra prioridad ayudar a los demás. Que como Juan el Bautista saltemos de alegría por su nacimiento. Que como la Virgen y San José escuchemos lo que Dios nos dice y dejemos que se haga su voluntad. Ojalá que todos seamos capaces de imbuir este sentimiento de la Navidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Ojalá que sepamos hacer que en el corazón de nuestros hijos nazca Jesús cada Navidad. Este será el mejor regalo que podemos dar al niño Jesús, la mejor forma de celebrar la Navidad. Muchas gracias.